En el funeral de mi propio padre, mi familia me trató como si fuera basura. Me señalaron por ser pobre, me humillaron frente a todos como si yo no valiera nada. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que yo, el hijo despreciado, era el único heredero de toda la fortuna. Mi nombre es Joao, y esta es la historia de cómo la justicia llegó cuando menos lo esperaban, con la fuerza de un testamento que se sintió como una venganza. Si alguna vez alguien te hizo sentir menos, si alguna vez te juzgaron por tu ropa en lugar de por tu corazón, quédate. Porque esta historia demuestra que la justicia existe, y cuando llega, se siente como la venganza más dulce y liberadora. Dale like, suscríbete y comenta, porque aquí no contamos simples relatos, aquí vivimos venganzas que liberan el alma. Mi nombre es Joao. Y siempre fui considerado el pariente pobre, la oveja negra de una familia obsesionada con el brillo del éxito. Mientras mis primos lucían coches nuevos de alta gama, trajes de marca que costaban más que mi alquiler de 3 meses y relojes que brillaban en sus muñecas como pequeños soles, yo trabajaba largas y silenciosas horas en un taller de restauración de muebles antiguos, un oficio que amaba pero que, a los ojos de mi familia, era el epítome del fracaso. No tenía lujos, apenas lo justo para sobrevivir con dignidad. Una dignidad que, para ellos, era invisible. Cuando mi padre murió, después de una enfermedad corta pero implacable, me presenté en su funeral con el único traje decente que tenía, uno que había comprado de segunda mano para una entrevista de trabajo años atrás. Mis zapatos, aunque limpios, estaban visiblemente desgastados, un testimonio silencioso de los kilómetros que había caminado en mi vida. El contraste con las prendas impecables y los zapatos italianos de los demás era brutal. Apenas crucé la puerta de la capilla, sentí sus miradas sobre mí, cargadas de un desprecio que ya me era familiar. Una de mis tías, la hermana de mi padre, murmuró lo suficientemente alto para que todos la escucharan, con esa crueldad casual que la caracterizaba. Miren, ahí viene Joao, siempre igual. Ni para el funeral de su propio padre puede vestirse como una persona decente. Mi primo Rafael, el hijo predilecto, el heredero aparente del trono familiar, se me acercó. No para darme el pésame, sino para clavar una daga más. Me dio una palmada en la espalda, una de esas que duelen, y con una sonrisa burlona, dijo, «No te preocupes, primito. El muerto ya no mira quién lo despide». Aunque claro, con lo orgulloso que era el tío, seguro que esperaba algo más de su hijo. Las risas se extendieron como una plaga por el pequeño grupo. Cada carcajada era un cuchillo que se me clavaba en el pecho. Me senté en la última fila, lejos de ellos, con la mirada fija en el ataúd de madera oscura. Mi corazón estaba destrozado, no solo por la pérdida de mi padre, sino porque ni siquiera en ese momento sagrado de dolor, mi familia era capaz de mostrar una pizca de respeto, de humanidad. Mis manos sudaban, mis dientes rechinaban con una fuerza que me hacía doler la mandíbula. Mi garganta ardía con la rabia contenida, con las palabras que ansiaba gritarles. Pero guardé silencio. Mi padre me había enseñado que la verdadera fuerza no está en el ruido, sino en la entereza. Y por dentro, mientras las lágrimas silenciosas rodaban por mis mejillas, solo pensaba una cosa: sigan riendo. Sigan con su espectáculo. Pronto descubrirán quién es realmente el pobre aquí. Una semana después del funeral, recibimos la citación del abogado de mi padre para la lectura del testamento. Nos reunimos todos en su despacho, una oficina sobria y elegante en el centro de la ciudad, con estanterías llenas de libros de leyes que parecían juzgarnos en silencio. El ambiente estaba cargado de una expectativa casi eléctrica. Mis tíos y primos ya se imaginaban discutiendo por las propiedades, soñaban con repartirse las cuentas bancarias, planeaban en susurros el futuro de la empresa familiar. Yo me senté en un rincón, de nuevo en silencio, sintiéndome como un extraño. Los comentarios venenosos seguían llegando a mis oídos como dardos. Seguro que a Joao ni lo mencionan en el testamento. El tío siempre dijo que era un caso perdido. Si acaso, le dejará una de sus viejas herramientas como recuerdo. Para que siga jugando a ser carpintero. El abogado, un hombre mayor de semblante serio que había sido amigo de mi padre durante décadas, abrió la carpeta de cuero, se ajustó las gafas y comenzó a leer con una voz monótona. Primero, los legados menores, una pequeña donación a una organización benéfica, algunos objetos personales para amigos cercanos.
Todos en mi familia sonreían, impacientes, esperando el plato fuerte. Hasta que el abogado llegó a la última parte del testamento. Se aclaró la garganta, y su voz adquirió un tono más solemne. Respecto a la totalidad de mis empresas, bienes inmuebles, acciones y cuentas bancarias, hizo una pausa que pareció durar una eternidad. Declaro como único y universal heredero a mi hijo, Joao. El silencio que siguió fue tan profundo, tan absoluto, que pude escuchar el latido de mi propio corazón golpeando en mis oídos. Mis tíos se miraron, incrédulos. Mi tía soltó un grito ahogado de furia. Eso es un error, es imposible, Joao no merece nada. Rafael, mi primo, golpeó la mesa con el puño. Él no sabe cómo manejar una fortuna, se lo va a gastar todo en sus tonterías de artista. El abogado, imperturbable, levantó el documento, mostrando el sello oficial y la firma inconfundible de mi padre. Este fue el deseo expreso del señor, redactado y firmado en pleno uso de sus facultades, con testigos presentes. Todo está en regla. Es legalmente incontestable. Nadie puede impugnarlo. Me levanté despacio, sintiendo las piernas temblar, no de debilidad, sino de una emoción abrumadora. Respiré con calma y, por primera vez en mi vida, les hablé con una voz firme, una voz que no pedía permiso para existir. Ustedes me llamaron basura en el funeral de mi padre. Me humillaron durante años porque no tenía dinero. Hoy, los que no tienen nada son ustedes. Y yo soy el único heredero de todo lo que tanto codiciaban. Las caras de espanto, de rabia, de una desesperación casi cómica, eran el espectáculo que yo había soñado en silencio durante tanto tiempo. La sala entera se llenó de un silencio humillante, el silencio de la derrota. Pero la historia, la verdadera y devastadora revuelta, no termina ahí. Lo que ocurrió después fue lo que le dio a esta historia una dimensión que ni yo mismo había previsto. El abogado, viendo la incredulidad y la furia en los rostros de mi familia, continuó. Hay más. Su padre dejó una carta personal, con instrucciones de que fuera leída en este mismo acto. Abrió un segundo sobre y comenzó a leer. Era la voz de mi padre, sus palabras resonando en la sala a través del abogado. A mi familia, comenzaba la carta. Si están escuchando esto, es porque ya no estoy con ustedes. Durante años, he observado en silencio. He visto su codicia, su superficialidad, su falta de respeto por los valores que realmente importan. He visto cómo despreciaban a mi hijo Joao por ser diferente, por elegir un camino de pasión en lugar de uno de ambición vacía. Y me ha dolido profundamente. La carta continuaba, y cada palabra era una sentencia. Ustedes creen que el éxito es el dinero que se hereda. Pero el verdadero éxito es el que se construye con las propias manos. Y hay algo que ninguno de ustedes sabe. Hace 5 años, nuestra empresa familiar estuvo al borde de la quiebra. Una mala inversión, una traición de un socio. Estábamos a punto de perderlo todo. Yo estaba desesperado, a punto de vender por una miseria. Y ustedes, mis queridos hermanos y sobrinos, solo me daban la espalda, preocupados por salvar sus propios pellejos. Fue entonces cuando Joao, el fracasado, el pariente pobre, vino a verme. No vino a pedir, vino a dar. Había vendido su pequeño taller, el sueño por el que había trabajado durante años. Y me entregó cada centavo de sus ahorros. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Usa esto para salvar la empresa, papá, me dijo. Es el legado del abuelo. No podemos dejar que muera, punto. El aire se me escapó de los pulmones. Yo había creído que mi padre nunca se había enterado de ese sacrificio silencioso. Con su dinero, continuó leyendo el abogado, y con la esperanza que él me devolvió, logré renegociar las deudas y salvar la empresa. Él nunca me pidió nada a cambio. Nunca se lo contó a nadie. Siguió trabajando en la sombra, reconstruyendo su vida desde cero, mientras ustedes disfrutaban de los beneficios de un barco que él, y solo él, había impedido que se hundiera. Lo entendí todo. La decisión de mi padre no había sido un capricho. Había sido un acto de justicia. Por eso, concluía la carta, le dejo todo a Joao. No como un regalo, sino como la devolución de una deuda de honor. Le dejo la responsabilidad de dirigir esta familia, porque él es el único que ha demostrado tener el corazón y la integridad para hacerlo. Y a ustedes,
Al resto, les dejo una lección. El verdadero valor de una persona no está en el brillo de su reloj, sino en la fuerza de su lealtad. La sala quedó en un silencio absoluto, roto solo por los sollozos ahogados de mi tía. Mi primo Rafael me miraba, no con odio, sino con una nueva y extraña expresión de vergüenza y, quizás, de respeto. La humillación que habían sufrido no era solo por perder una herencia. Era por la revelación de su propia miseria moral frente a la grandeza silenciosa del hombre al que siempre habían despreciado. A partir de ese día, las llamadas comenzaron. Disculpas falsas, súplicas disfrazadas de un cariño que nunca habían sentido. Quisieron acercarse, invitarme a cenas, ofrecerme su apoyo. Nunca respondí. La verdadera venganza no fue gritar ni devolver sus burlas. Fue simple, vivir mi vida, ahora con los recursos para hacerlo en paz, y dejar que ellos vivieran con el eco de la voz de mi padre, recordándoles para siempre que la justicia, al final, siempre sabe distinguir entre el oro y el valor verdadero. Esa experiencia me enseñó que el dinero no define la dignidad de una persona. Lo que define tu valor es cómo soportas la humillación en silencio y cómo actúas con lealtad cuando nadie te está mirando. La justicia puede tardar, sí. Pero cuando finalmente aparece, todo, absolutamente todo, se equilibra de la forma más poética posible. Y ahora dime, ¿alguna vez te trataron como si fueras basura y, al final, tuviste la oportunidad de demostrarles quién eras en realidad? Cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias donde la traición se paga, y la justicia, tarde o temprano, siempre llega.